Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios». Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole: «Cállate y deja a este hombre». Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos, y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: «¿Qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder, este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen». Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos avanzando dentro del Evangelio según San Lucas. Una vez que hemos leído el relato programático de la misión de Jesús en la sinagoga de Nazaret, seguimos ahora con otro episodio que también tiene carácter programático. En otra sinagoga, también un sábado, pero esta vez en Cafarnaúm. Permítame primero contextualizar, vamos a colocar bien el contexto, luego a ver algunas características del texto y luego subrayamos el mensaje central. Si en el relato anterior predominaba la proclamación, Jesús en la sinagoga lee la escritura y que dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí», y luego hace la predicación, una predicación brevísima. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de escuchar o apenas acaba de tocar sus oídos. Ahora Jesús, en esta otra escena, pasa a la acción, a la práctica de la curación. Aquello que se ha anunciado en el relato que ayer leíamos, hoy vemos cómo ocurre. Por cierto, en el texto de Nazaret, de lo que ocurre en la sinagoga de Nazaret, vimos cómo la gente le reclamaba a Jesús que hiciera los gestos que se decía que él llevaba a cabo en Cafarnaúm. Pero no se explicó, no se dijo qué era lo que hacía. Ahora, en este pasaje siguiente, nos enteramos de qué se trata. Y hay un punto que sirve de clave de lectura. En la narración del capítulo 4 de Lucas, Nazaret y Cafarnaúm, las dos ciudades de Jesús, aparecen en neto contraste, en clarísimo contraste. En Nazaret, lugar donde Jesús ha crecido, él es rechazado. En Cafarnaúm, la ciudad donde él se traslada ya de adulto y donde vive ahora a la orilla del lago, allí la gente lo admira y todo lo contrario de lo que ocurre en Nazaret. En Cafarnaúm la gente no quiere que él se vaya, tratan de retenerlo. Y en medio de este contraste hay un punto en común. En ambos lugares Jesús no permite que la gente se apropie de su persona. Hay una realidad que está muy por encima de esto, y es el hecho de que él ha sido enviado por Dios, como él insiste. He sido enviado, el Espíritu me ha ungido y por eso me ha enviado a anunciar. Y al final del capítulo se dirá: para esto he sido enviado, y sigue su camino. Y hay otro detalle más.
Tanto en Nazaret como en Cafarnaúm, Jesús enseña en la sinagoga y en un día de sábado. Pero si en Nazaret escuchamos más el contenido de la predicación, en Cafarnaúm todo se resume en la palabra predicaba, pero no sabemos cuál era el contenido de la predicación. En Cafarnaúm no sabemos. En cambio, sí vemos otra cosa, y aquí es donde está el mensaje. Conocemos el efecto de su predicación. Esta vez no se escucha la voz de Jesús predicando, solo está en la síntesis. Pero por el efecto de su palabra, sabemos que predicaba. Mejor dicho, vemos la predicación pero de otra forma, a partir del impacto, a partir del efecto que su palabra tiene en quien la escucha. Bueno, y con este contexto veamos ahora más de cerca, enfoquemos nuestro texto de Lucas capítulo 4 versículos 31 al 37. Dice el narrador que la gente estaba sorprendida, atónita, porque la enseñanza de Jesús tenía autoridad. Lucas, a diferencia del evangelista Marcos, no se preocupa en esta ocasión por marcar el contraste entre Jesús y los escribas. No como en el Evangelio de Marcos, este no enseña cómo, este supera a los escribas, no. Aquí lo que importa es que Jesús predica y la comunidad está fascinada. Jesús es ante todo el profeta que habla. Ya en el Antiguo Testamento se dijo que la palabra de Dios tiene poder, es eficaz. En Génesis 1:3, donde aparece esta realidad por primera vez, nos dice el poema de la creación en 7 días. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. La palabra de Dios obra creadoramente aquello que proclama, aquello que dice. El profeta Isaías tiene un texto que es maravilloso al respecto. Isaías 55, 10 al 11. Así como la lluvia, dice aquel pasaje. Bonita esa metáfora. Como la lluvia que desciende sobre la tierra, la empapa, la hace germinar y no vuelve a través de la evaporación, no vuelve de nuevo a las nubes vacías sin haber hecho su obra. Lo mismo ocurre con mi palabra, oráculo del Señor. Linda esa predicación esa aclaración de Isaías. Pues esto es lo que ocurre aquí con la palabra de Jesús. De la misma manera, la palabra de Jesús obra cuanto dice. Y aquí lo vemos la obra de esta palabra en un terreno muy particular. En el terreno de la salud, en el terreno del cuerpo del hombre, del ser humano, en el terreno de la historia de vidas destruidas. Es la palabra que tiene poder para sanar, para restituir vida, fuerza y belleza a las personas que le escuchan. El evangelista Lucas coloca entonces en el centro de nuestro pasaje de hoy el poder de la palabra de Jesús. Y esto la gente lo confirma cuando asiste al exorcismo, que ocurre en plena predicación. El poder de la palabra de Jesús se manifiesta en la vida de un hombre que estaba poseído y que es liberado. Más adelante veremos, es el pasaje siguiente, lo mismo ocurre cuando Jesús reprende la fiebre de la suegra de Pedro. Por cierto, el verbo es el mismo, epitimao. Jesús reprende al demonio, Jesús reprende la fiebre. Es lo mismo, es la manera de referirse al poder de su palabra. Algunas personas fundamentalistas
Yo lo he escuchado por ahí, dice, yo reprendo al demonio, yo reprendo la fiebre. Eso está ahí en el texto, es verdad. Pero no es reprender solo en el sentido de regañar, no, es el poder de la palabra. Lo que se está subrayando es que la palabra tiene poder. Es la sola palabra de Jesús, sin ningún otro gesto, y esto se entiende comparativamente con los sanadores de la época, que cogían ramitas, danzaban alrededor, se tiraban encima de la persona enferma o poseída, se enojaban, gritaban. Jesús no hace nada de eso, nada. Simplemente abrió la boca, pronunció la palabra y ocurrió la liberación de este hombre, y veremos enseguida mañana con la suegra de Pedro también, con la sanación de una mujer, un hombre y una mujer, solo con abrir la boca, sin más parafernalia, sin shows, sin nada de eso. Es que exorcismo no es show. A Lucas le importa muy poquito cómo ocurre el combate con Satanás. Lo que él le interesa mostrar con toda claridad es que para Jesús es suficiente con pronunciar una palabra para que el enemigo sea vencido. Nos han hecho mucho daño las películas de exorcismos, tipo Exorcista y variantes, donde la película entera es todo el dramatismo de la expulsión de un demonio. El Evangelio lo representa de una manera muy simple, muy simple. Jesús llega, Jesús habla y el demonio sale. El exorcismo tiene 4 pasos: la representación del endemoniado, la confrontación con el demonio, porque es un combate corto pero contundente, la liberación que ocurre por la palabra, y luego la reacción de la gente que asiste, que toma nota y saca una conclusión. El elemento central es el del combate y la victoria sobre el mal. Este es el punto. Jesús doblega las potencias demoníacas. Y en esto hay que hacer una pequeñísima aclaración. Hay que tener en cuenta el trasfondo religioso y cultural de aquella época. Es una época preindustrial, precientífica, pre-todo. Y la gente no tenía explicación ni de las enfermedades, ni físicas ni mentales. Y entonces la gente atribuía a las manifestaciones patológicas inexplicables la potencia de los demonios. Y por eso el medio curativo eran los exorcismos. Lo que importa aquí no es la explicación científica que pueda haber detrás. Lo que importa es que donde Jesús está, la vida de las personas es restaurada. Y esto se representa en un combate. El demonio grita porque se siente amenazado por una potencia mayor, y esto es cierto. Y trata de evitar el exorcismo, también es cierto. Y queda claro. Aquí toca el elemento que llamamos cristológico, lo que ocurre en medio del texto y que deja ver la identidad de Jesús y cómo se manifiesta Dios en esta escena. Queda claro que entre Jesús y el demonio no hay ninguna relación. Lo expresa muy clarito la pregunta. La pregunta lo que muestra es que hay una hostilidad, una gran hostilidad. Déjanos, dice. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. El mal tiene temor de ser arruinado, aniquilado. Y tiene razón. Esa es la buena noticia. La llegada del reino pone fin al poder del mal, al poder de Satanás. Y los demonios conocen la identidad de Jesús. Yo sé quién eres tú, yo te conozco, el Santo de Dios. Para un lector del Evangelio de Lucas, la expresión le suena familiar. Santo de Dios es el mismo título que el arcángel San Gabriel le dio a Jesús el día de la Anunciación a María.
Entonces dice: el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, llamado Santo e Hijo de Dios. Pues ese título que se le da a Jesús en el momento de la encarnación, en el relato de la Anunciación, es el que conoce Satanás. Y entonces ocurre la expulsión con el poder de la palabra, que aquí en griego se dice epitimao, es decir, le habló fuerte. Se puede decir lo reprendió, pero no es reprender como los niños o como quien coge y le da juguete con palabras. Ahí donde está el equívoco. Es simplemente el hecho de que su palabra pronunciada tiene una intensidad tan grande que cambia la realidad que tiene al frente, concretamente el dominio del mal. Y esto es lo que el Evangelio nos quiere decir. Jesús no interviene tanto con gestos, sino con el poder de su palabra. Y ahí se transmite la dinamis del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, siempre a favor de la restauración completa de las personas, de su salvación. Y termina nuestro pasaje con la reacción de la gente. Y en la reacción de la gente está el mensaje, la síntesis del mensaje de hoy. La gente quedó sorprendida. Dice el texto: y se decían unos a otros: ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder, este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. ¿Qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder. En griego se utilizan dos términos: exousia, autoridad, y dinamis, poder. Tomemos nota de lo que ocurre, como tomó nota la gente. La gente todos los sábados iba a congregarse en aquel saloncito de la sinagoga de Cafarnaúm. Lo mismo que, así como nosotros, cuando asistimos a la liturgia dominical, en tiempo normal, obviamente. Y durante años, los escribas, allí frente a la gente, se ponen de pie, como vimos ayer con Jesús. Toman el rollo de las Escrituras, le explicaban a la gente la Escritura, luego la gente oraba y la gente volvía a su casa. ¿Pero qué ocurría? Como decía la canción aquella: palabras, palabras, palabras. No pasaba de la palabra. Palabras, y todo volvía a quedar como antes. A veces los predicadores gritaban palabras que golpeaban el aire. A veces palabras muy poéticas, a veces palabras que hacían llorar a la gente, pero no pasaban de ser palabras. Incluso a veces palabras de imposición. Unos preceptos concebidos, a veces proclamados sin ni siquiera mirar a los ojos a la gente, poniendo más carga sobre la piel de la gente. Los maestros desempeñaban precisamente un papel de autoridad, pero su enseñanza ya no sorprendía a nadie. Por firmes que fueran las leyes, por bella que fuera la interpretación de las normas, palabras viejas, gastadas, incapaces de poner a nadie en movimiento. Palabras que no era más que un diluvio de palabras de las que habría que salvarse. Como dice un amigo mío, dice: palabras de las que salvarse o palabras que salvan. He ahí el dilema. Pues sí, este es el quid del asunto. Aquí está la diferencia. Son palabras que realmente tocan la vida y te cambian y te ponen en movimiento, o más bien cómo nos ponemos un paraguas de tantas palabras que nos llegan por todos lados y que no nos hacen ni cosquillas, más bien nos cansan. La palabra de Jesús tiene
autoridad y poder. En griego autoridad se dice exousia. Exousia significa poner en movimiento. Poner en movimiento algo a alguien. Por ejemplo, si un maestro no pone en movimiento a sus estudiantes para aquello que les enseña el valor, no tiene autoridad. Si un padre de familia le da un mandado a un hijo y éste no se mueve, pues no tiene autoridad. Autoridad es ayudar al otro a moverse, a ponerse en movimiento. Pero ese movimiento es hacer crecer. Y aquí está lo que Jesús realmente hace. En latín, autoridad viene de augere, que significa aumentar, expandir, promover, abrir nuevos comienzos, despertar nuevas energías, nuevas posibilidades. Creo que la palabra latina explica muy bien el sentido de la palabra griega. Y para nosotros, infelizmente, el término autoridad está estigmatizado negativamente, porque connota a una persona que se sobrepone, que me recuerda el código de las cosas de siempre, personas pesadas. Pero esta no es la idea aquí. Autoridad es hacer levantar. La autoridad libera. La autoridad te hace crecer. Y entonces, ¿qué tenía de diferente la palabra pronunciada por Jesús? Esto, tenía autoridad y poder. Una palabra que mientras se pronunciaba, cumplía lo que decía. Una palabra que anunciaba un Dios diferente. Un Dios al que no le gusta ver al ser humano doblegado, sea sábado o no. Un Dios que te pone de nuevo en pie. Esto por encima de todo. La palabra de Jesús no sobrecargaba a nadie, más bien liberaba. Palabra que liberaba ante todo del miedo. Y es bonito, Jesús no habló mucho. Y quizás por eso la gente estaba tan encantada. Las palabras precisas y los efectos que se veían. Se podía respirar en presencia de Jesús. Hay algo que cautiva en él. Un Jesús que con su presencia, su palabra y su acción narra a un Dios confiable. Un Dios que no es enemigo de las búsquedas del ser humano. Un Dios que no busca la mortificación de nadie, sino su salvación. Mejor dicho, un Dios que en el ministerio de Jesús es liberación de los cautivos y libertad para los oprimidos. Los invito a leer de nuevo este pasaje de Lucas 4, 31 al 37. La palabra de Jesús tiene autoridad y poder. Es victoria sobre el mal. Es sanación. Es transformación. Es liberación para el cautivo, libertad para el oprimido. Bienvenida esta palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.